En este nuevo vídeo de trigonometría que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a ver cómo se demuestran identidades. Es un primer vídeo en el cual veremos cómo se demuestran este tipo de identidades. El proceso es muy parecido al de simplificación de expresiones trigonométricas, pero en esta ocasión pues lo que tenemos es una igualdad entre dos expresiones. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos emplear uno de los dos procedimientos siguientes. Podemos, como primera opción, tomar una de las partes, o bien este lado de la igualdad o este otro lado, es decir, cogemos uno de los miembros y por simplificaciones tenemos que intentar llegar a conseguir el otro. Este sería un procedimiento, que es el más usual que solemos utilizar. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Pues en caso de que no seamos capaces de, tomando uno de los miembros de la igualdad, conseguir el otro, pues podemos coger un miembro de la igualdad y por simplificaciones llegar a un resultado. Coger el otro miembro de la igualdad y por simplificaciones llegar al mismo resultado. Por tanto, si estos dos son iguales, pues estas dos expresiones tienen el mismo valor y por tanto estará demostrado. Así que tenemos esas dos opciones, o bien partir de una y llegar a la otra, o bien utilizando las dos llegar a un mismo resultado, que entonces sería lo mismo que comprobar que las dos son exactamente iguales. Entonces, vamos a empezar con esta. En esta ocasión, y siempre como criterio, vamos a utilizar el hecho de que vamos a coger la expresión que sea más compleja, en este caso esta es más compleja, y vamos a intentar llegar a la más sencilla. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo simplificar que amplificar. Es decir, nos resulta mucho más cómodo quitar cosas que ponerlas, porque entre otras cosas no tenemos claro qué es lo que tenemos que poner. Es decir, muchas veces decimos, ¿y qué le pongo, qué le quito para que esto sea igual a lo otro? Por tanto, siempre vamos a intentar desde la más compleja o la que creamos que es más compleja hacia la que creamos que es más simple. ¿Por qué esta es la más compleja? Pues no es exactamente el criterio porque lleve dos sumandos, es decir, porque lleve el más, sino porque la tangente es una razón que se puede conseguir con seno entre coseno, y aquí solamente tengo el seno. Entonces, si tenemos en cuenta que las razones básicas son el seno y coseno, y todas las demás se pueden derivar a partir de seno y coseno, porque la tangente realmente es seno entre coseno, pues entonces siempre partiremos por la más compleja, y como en este caso la tangente es la más compleja, pues parto de esta. 1 más 1 partido tangente cuadrado de x, pues haciendo el mínimo como múltiplo, tenemos que esto es tangente al cuadrado de x más, y aquí tangente al cuadrado de x. Como veis, son operaciones de fracciones algebraicas. Esto entre este 1 que está escondido, pues es a tangente cuadrado de x por 1 tangente cuadrado de x. Esto entre esto da 1 por 1, 1. Y sumando, lo que tenemos es 1 más tangente al cuadrado de x partido de la tangente al cuadrado de x. Y como podéis observar, pues 1 más tangente al cuadrado de x sabemos que es la secante al cuadrado. Y debajo tenemos la tangente al cuadrado de x. Y ahora, estas dos razones trigonométricas, como podéis observar, se pueden poner en función de seno y de coseno. Pues es lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí tenemos que, por un lado, la secante sé que es 1 partido coseno cuadrado de x. Y la tangente es seno cuadrado de x partido coseno cuadrado de x. Y aquí, para seguir adelante, pues podemos optar por hacer la división y obtendremos el resultado en el cual podemos hacer una simplificación, o bien utilizar algo que ya nos salió en un vídeo anterior. Es decir, cuando tengo un cociente de dos fracciones, pues sé que en el numerador tengo que tener el producto de los dos extremos, el que está más arriba y el que está más abajo, y en el denominador voy a tener el producto de los dos que están en medio. Por tanto, haciendo uso en esta ocasión de esa opción, pues tenemos que 1 por coseno cuadrado, pues sé que es coseno cuadrado de x, y coseno cuadrado por seno cuadrado, pues es seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y como podéis ver, este se puede ir de un sitio y de otro, y lo que me queda es 1 partido seno cuadrado de x. Por tanto, como veis, he partido de esta parte de la igualdad, de este miembro, y por operaciones he llegado al otro, que es justamente lo que tengo al otro lado. Por tanto, esta identidad es correcta. He hecho operaciones lícitas en todo el proceso y he llegado a que esta expresión tiene el mismo valor que este, es decir, las dos son iguales. Vamos a ver otro ejemplo, que es este que veis aquí. En esta ocasión, pues podemos partir de esta parte y intentar conseguir esta, o bien podemos partir de esta parte e intentar llegar a esta. Este sentido lleva a una idea feliz, que es hacer una operación que no se ve, es decir, hay que hacer una amplificación, digámoslo así, es decir, inventar cosas, añadir cosas.
y hacia acá pues no va a ser necesario, va a ser más sencillo. Entonces, como la tangente se deriva de seno y coseno, pues vamos a hacerla en este sentido. Por tanto, tangente de alfa partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa, pues esto será, expresando la tangente como seno entre coseno, pues esto es seno de alfa partido de coseno de alfa, y abajo tenemos 1 menos seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa. En el denominador podemos hacer el mínimo común múltiplo, por tanto es seno de alfa partido coseno de alfa, y debajo pues lo que tendré es coseno cuadrado de alfa menos, y aquí también coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado entre el 1 que está escondido pues es coseno cuadrado, y por 1 pues coseno cuadrado de alfa. Y en el otro lado pues se queda exactamente igual, seno cuadrado de alfa. Entonces, agrupando, pues lo que nos queda es en el numerador seno de alfa partido coseno de alfa, y debajo lo que nos queda es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa partido del coseno cuadrado de alfa. Y aquí, al igual que antes, pues tengo un cociente entre dos fracciones, por tanto lo que tengo que hacer es o bien dividirlas, es decir, pongo una y otra así y hago la división, o bien la misma técnica. Estos dos, que son los extremos, su producto va al numerador, y estos dos, que son los medios, su producto va al denominador. Por tanto, esto será seno de alfa por coseno cuadrado de alfa, y debajo lo que tendré es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, entre paréntesis, por coseno de alfa. Y si os dais cuenta, uno de aquí se puede ir con uno de aquí, y lo que obtenemos, como no podía ser de otra forma, es seno de alfa por coseno de alfa partido de coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, que es la expresión de este lado. Como veis, en esta ocasión hemos partido del segundo miembro y hemos llegado a conseguir el primero. Por tanto, esta expresión también es válida, es correcta, porque las operaciones que hemos hecho pues son operaciones lícitas. Vamos a demostrar una tercera identidad y con eso pues acabaremos el vídeo. Tenemos en esta ocasión, pues como veis aquí, una identidad en la cual solamente aparecen tangentes y cotangentes. Aquí no va a ser necesario recurrir al seno y el coseno, es decir, no vamos a tener que poner estas como función de seno y coseno, sino que como el resultado final es con tangentes, porque esta es la opción más compleja, vamos a hacerlo en este sentido. Lo que vamos a hacer es la cotangente se puede poner en función de la tangente, y esta cotangente también se puede poner en función de la tangente que tiene ahí arriba. Por tanto, partiendo de aquí, tangente de alfa más tangente de beta, partido de cotangente de alfa más cotangente de beta, se puede expresar como tangente de alfa más tangente de beta, partido de 1 partido tangente de alfa más 1 partido tangente de beta, porque sabemos que las cotangentes es 1 partido de la tangente. Ahora en el denominador vamos a hacer el mínimo común múltiplo, y esto será tangente de alfa más tangente de beta, y debajo el mínimo común múltiplo es el producto de las dos tangentes. Lo vamos a hacer con una fracción única, tangente de alfa por tangente de beta. Y entonces, cuando yo este denominador lo divida entre este, pues tengo que tapar esto, me queda tangente de beta, que por 1, pues tangente de beta. Cuando este denominador lo divida entre este, pues se me va esto, y me queda tangente de alfa, que es lo que tengo que multiplicar por 1, más tangente de alfa. Y entonces, ahora, teniendo en cuenta que la fracción principal es esta, pues entonces al dividir esto va a venirse con esto de aquí arriba, como ya deberíamos saber. Por tanto, hago esto un poquito más grande, igual. Y esto sería tangente de alfa más tangente de beta, multiplicado por tangente de alfa por tangente de beta. A estos dos no les hace falta paréntesis porque no tienen sumandos entre sí. Y aquí tendría tangente de beta, lo escribo en el orden este, más tangente de alfa. Como podéis comprobar, esto y esto son lo mismo, tanto arriba como abajo. Por tanto, al eliminarlo, lo que me queda es tangente de alfa por tangente de beta, que es exactamente el resultado que tenía ahí al final. Como podéis ver, comprobar este tipo de identidades pues no difiere mucho de lo que hacíamos en el vídeo anterior para simplificar expresiones trigonométricas. Normalmente, cogiendo uno de los miembros de la identidad, pues con operaciones trigonométricas, algebraicas y de simplificación, llegaremos al otro miembro. La diferencia puede ser que en algunas ocasiones pues tengamos que coger ambos miembros y simplificarlos para llegar a un resultado común. Sea como fuere, si hacemos las operaciones correctas, pues conseguiremos nuestro objetivo de demostrar que la identidad es correcta. Hasta aquí este vídeo, os espero en un siguiente en el que terminaremos con
la simplificación de expresiones trigonométricas.